Pues sí, República Dominicana, ¿cómo no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan los viajes del Falcon? No nos dan ninguna explicación, que si va Pedro Sánchez, que si va Begoña Gómez, que si van otros ministros, y el Falcon, dale que te pego, dale que te pego. Gran explicación del gobierno, dijeron, no, es que en República Dominicana se hace escala, pero no es el destino final, y a mí qué más me da. Cuando haces escala puede bajar gente, ¿verdad? Pueden bajar cosas. Vale, pues ¿saben lo que ocurre? Que justo en la trama Koldo, 2 testigos ya han declarado para certificar que efectivamente se entregaba dinero en República Dominicana a la trama del PSOE. Resultado, o traducido, muy sencillo, que se acaba de confirmar la trama de blanqueo en República Dominicana. Escúchenle a Sánchez. La República Dominicana es un país extraordinario, un país amigo, un país con el que tenemos unos lazos culturales, históricos, que aprecia España. Quién sabe si monetarios, si aprecia mucho a España, sobre todo algunos partidos españoles. Bien, vamos a ver, vamos con la historia, porque esto gracia tiene poca, ¿vale? Lo digo porque ya teníamos unos determinados audios, grabaciones, WhatsApps capturados, los tenía la UCO, están en los sumarios de la investigación. ¿Y qué es lo que decían? Pues que había un sitio muy concreto, ahora les vamos a dar todos los detalles, en República Dominicana, en Punta Cana, en el cual se estaba efectivamente haciendo el lavado, el blanqueo de dinero de la trama. Bueno, pues déjenme que recopilemos todas las pruebas que hay hasta el momento, porque se acaban de sumar lo que les decía, 2 testimonios clave que acaban de certificar todo, con lo cual, asunto cerrado, el círculo está totalmente cerrado. Vamos allá, atención, los audios, se lo decía antes, la entrega del dinero en el Cocotal, este era el nombre de la urbanización. ¿Quién lo llevaba a cabo? El hermano de Koldo García Izaguirre, de nombre Joseba. Está grabado. Hemos publicado, de hecho, en Libertad Digital esos audios, y en esos audios se puede escuchar cómo queda con una determinada persona, con una mujer, cómo quedan justo a la salida del Cocotal, evitan las cámaras y efectivamente hay intercambio. La defensa de Koldo García Izaguirre, de Joseba García Izaguirre, que decía que él le entregaba paquetes pero no sabía lo que era. Vale, ¿no sabía lo que era? Pues atención, porque ya está certificado por completo. Testimonio número 1, de Aránzazu Granel. ¿Quién es Aránzazu Granel? Bueno, es una persona que ha sido citada, ha tenido que declarar y trabajó en República Dominicana para uno de los socios de Aldama. ¿Qué es lo que ha dicho? Literalmente ha admitido que ha pagado dinero. ¿Vale? ¿Coincide con el rastro de lo que estaba investigando la UCO en el Cocotal? Sí, 100%. Que ha pagado y además, atención, por indicación de su jefe que no era Aldama, era el socio de Aldama. Bien, $10.000 en concreto a Joseba. ¿Quién es Joseba? El que aparecía en el Cocotal. Vale, asunto cerrado, pues por si había pocas dudas o por si todavía quedaba alguna duda. Testimonio número 2, Javier Serrano. ¿Quién es Javier Serrano? El famoso socio. Se le llama y se le dice, oiga, tiene usted una empleada que está diciendo que efectivamente pagaban dinero, daban dinero a gente de la trama del Partido Socialista. ¿Es verdad? Bueno, pues ha ratificado todo lo dicho por Aránzazu Granel. Resultado, ya tenemos 2 testimonios que confirman los audios, con lo cual, asunto cerrado. Pero por si fuese poco, atención a lo que aparece dentro de ese sumario de la UCO. Bueno, para empezar, los comprobantes de los viajes de Joseba, con lo cual sabemos que hacía viajes. Además, la UCO se quedó muy mosqueada por una cuestión. Los viajes eran demasiado rápidos. Él dijo que era, y el propio Koldo, ¿no? Hablaban de viajes que eran viajes de placer. Viajes de, oye, llegabas, estabas 3-4 días, dice, perdón, ¿cómo 3-4 días? El viaje allí pues pueden ser 8 horas, 9 horas, 10 horas, no me cuente historias, no me cuente historias. Nadie se hace un viaje de estos por placer para estar un fin de semana o un fin de semana largo. Por lo tanto, era obvio que era para negocios. ¿Cuáles eran los negocios? Testimonio 1, testimonio 2 y los audios. Aclarado, la pasta, venga, más las conversaciones posteriores con Aldama, Koldo y Ábalos. Han confirmado toda la red de blanqueo. Es decir, ellos tenían a través de los móviles mensajes en los que iban pidiendo dinero. ¿A dónde lo pedían? Pues hablaban directamente de, oye, tráeme no sé cuánto dinero de República Dominicana. ¿Cuál era la mecánica? La que les acabamos de describir. Pero atención, porque esto lanza una incógnita muy severa. El mismo rastro de viajes se ha visto en Perú, en Colombia y hasta en Venezuela. En Venezuela por parte de Koldo, en Colombia por parte de toda la familia de José Luis Ábalos. Han hecho viajes, pero vamos, para parar 16 trenes. Y cuidado porque en Perú directamente tiene Ábalos, José Luis Ábalos, infraestructura, inmuebles adquiridos a través de Fiadelso, pero luego aparecían a su nombre. Vamos, que perfectamente podría haber un esquema combinado de República Dominicana, más Perú, más Colombia, más Venezuela. Por cierto, en México hay un rastro también de viajes. Allí no se ha encontrado dinero, allí no se ha encontrado audios referentes a dinero, allí no ha habido testimonios, no ha habido testigos, pero en México también hicieron negocios. Esta es la historia. En resumidas cuentas, República Dominicana confirmada como sede del blanqueo de la trama, sí. ¿Posibilidades de que se amplíe a otros países? También.
Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema con saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. El jefe de Álvaro, ¿te refieres al ministro o al presidente? A todo el Sí, mundo lo va a saber. que está yo aquí, lo sabrá, lo sabe Santos Cerdán, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. No, pero Claro, lo van a saber todos. ¿Por qué? Pues porque todos estaban dentro de la cloaca. Es decir, que reportaba, según esta información, pero que está depositada judicialmente, son los audios grabados por el fiscal Estampa, le llama a la cloaca y la cloaca le dice, vamos a vernos. ¿Por qué querían verlo? Que esto es lo primero que hay que explicar. Querían ver a Estampa porque Estampa se había enemistado dentro de la Fiscalía Anticorrupción con Alejandro Luzón. Alejandro Luzón es el fiscal jefe anticorrupción en estos momentos. Fruto de aquel enfrentamiento, el fiscal Estampa sale de la Fiscalía Anticorrupción. Y estos le buscan porque quieren acabar con Luzón. ¿Y qué es lo que querían? Oye, como tú eres enemigo de Luzón, danos información para que nosotros acabemos con Luzón. ¿Cuál era el objetivo en acabar con Luzón? Que Luzón es la persona que está respaldando, por ejemplo, a Víctor Aldama y respaldando todas las actuaciones para esclarecer los casos de corrupción que rodean a Sánchez. Traducido, buscaron a Estampa para que soltara, perdón por la expresión, pero nos vamos a entender antes, mierda de Luzón para acabar con Luzón porque Luzón estaba investigando el entorno de Sánchez. Ya está, así de sencillo. Raúl Vilas, bienvenido. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carmelo? Carmelo Jordá. Muchas gracias. Grabaciones que sitúan, son las enésimas, lo que pasa es que es verdad que estas son clarísimas, los audios son demoledores. Ahí estaba Leire Díez, la cloaquera mayor del reino. Bueno, el cloaquero mayor del reino tendremos que acabar evidentemente admitiendo que era Pedro Sánchez. El segundo, su comandante en jefe o su comandante por debajo, el otro sería el general, su comandante por debajo, pues sería Santos Cerdán. ¿Y qué era Leire Díez? Pues máximo capitana, máximo. O sea, llegó al rango de capitán y se acabó. ¿Y a quién tenía por ahí? Pues tenía distintos tenientes, tenía a Pérez Dolcet, tenía otros. Habrá que preguntarnos, en algún momento nos tendremos que preguntar cuál es el papel de Jacobo Teijelo, que es el abogado que tenía una relación brutal con la cloaca y en estos momentos es el abogado de Santos Cerdán. Pero bueno, Raúl, ¿tienes alguna duda de que al cabo de la calle de la cloaca había un señor llamado Sánchez? Ninguna. Vamos, porque si la cloaca trabaja para Pedro Sánchez, es evidente, ¿no? Y además, conociendo a Pedro Sánchez y el respeto que tiene por la democracia, el Estado de Derecho y las normas mínimas de cualquier democracia, pues no debería sorprendernos. Sé que puede, o sea, al principio parece muy grave, hay gente que no se lo quería creer, que se apoyaban pues en eso, en el carácter así un poco histriónico de Leire, que es un poco fantasma, es un personaje así, claro, sí, con ribetes ridículos, pero es que precisamente los mafia ejecutores, los esbirros en la mafia, pues no son personas de elevado nivel. Pero vamos, es que además, si te fijas, el esquema es exactamente, ¿qué tiene que ver esto con un libro de investigación? El esquema es el mismo que con la juez Viedma. Buscaron también a un enemigo de la juez Viedma para intentar sacarle mierda. Que une a la juez Viedma y en este caso a Luzón, pues la juez Viedma estaba juzgando al hermano de Pedro Sánchez y Luzón dejó en libertad a Aldama, que está alargando de la trama de corrupción. ¿Quién es el beneficiario de todas estas gestiones? El beneficiario último, Pedro Sánchez. El punto de conexión es Pedro Sánchez, siempre se mire como se mire. Hemos escuchado, Carmelo, a Leire Díez y a Pérez Dolcet. Hemos escuchado a los dos. Cuando pregunta quién va a saber o quién está sabiendo qué es lo que estáis haciendo, responden el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pero es que en otro fragmento de esta grabación, Pérez Dolcet se viene arriba y además explica el porqué de la reactivación. Ahora les explico por qué digo reactivación y no activación de la cloaca. Mira, hay un antes y un después. Y luego otra Es cosa, la orden del presidente. y luego otra cosa muy importante es que la gente lo entienda. Claro, eso es importante. Es que esto es tan gordo. Esto es tan gordo. Hay una orden del presidente y se están refiriendo a las fechas clave. ¿Cuál fue la fecha clave? 25 de abril de 2024. ¿Qué día es ese? Pues un día después de la carta del hombre profundamente enamorado, porque acababa de descubrir que Begoña estaba imputada. Bien, y justo ahí, a raíz de lo de Begoña Gómez, se reactiva la mecánica. ¿Por qué? Porque había que proteger a Pedro Sánchez. ¿Haciendo qué, Carmelo? Pues destruyendo carreras de jueces, de todos los que investigasen, de UCOs, de fiscales anticorrupción, lo que hiciera falta. Lo que fuese y que no fuese, desde luego, la defensa que se espera, digamos, legal. Legal nada, ilegal todo. Exacto. A ver, yo en este tema, y oyendo el primer audio que oíamos, hay dos posibilidades que son claras. Es decir, y no hay más, solo hay dos. La primera,
que Leire Díez, efectivamente, como nos han dicho, es una pequeña Nicolasa que va por aquí diciendo cosas y tal, lo cual a estas alturas habría provocado sin ninguna duda una querella. Sí, efectivamente. Es decir, porque tú no puedes Que se dejar hubiese por ahí... personado el Partido Socialista. Claro, Claro. O sea si esa señora no es nadie y va por ahí diciendo Difamándote. que está haciendo gestiones, que lo sabe el ministro, que lo sabe el presidente, que lo sabe Cerdán, tú le cascas una querella, pero en 0, porque, a ver, es que es muy grave lo que dice. Si fuese mentira, es muy grave lo que dice. Está implicando al presidente del gobierno, bueno, lo que estamos diciendo aquí, está implicando al presidente del gobierno en una red de comisión de delitos. Entonces, o hay querella, o Leire Díez no es una pequeña Nicolasa y no va Ojo, por ahí... que haya querella no querría decir que fuese falso. ¿eh? No, pero querría no. decir que por lo menos tienen algo de pudor. Exacto. Intentan disimular. Pero también correrían un riesgo. Es decir, es evidente, ¿no? Yo creo que no hay querellas. Si no han intentado disimular, es porque corren un riesgo. Yo te reconozco que en estos momentos no sé cómo no intentan disimular, porque ya está el procedimiento judicial, ya está la causa judicial lanzada, por tanto no vas a provocar que se investigue. O sea, fíjate que yo ahora pero a no lo les mejor daría... sí que provocas que alguna persona, o la propia Leire, o alguno de los implicados se enfade. Esa es la historia. O Y sea, entonces no es una... cante O sea, no es la una cuestión- colección completa exacto, de las obras no es una de cuestión Verdi. de procedimiento judicial, es Claro. una cuestión de hasta dónde les tienen pillados y que no se atreven ni siquiera a personarse, a dar la sensación de que van contra Leire. Lo que quiere decir que lo que tiene Leire o lo que tiene Dolce del Partido Socialista es brutal, porque si no hubiesen dado el paso. Quiere decir que la Efectivamente. temen. Y si la Totalmente. temen, Exacto. es por Entonces, algo. si la temen es, primero, porque efectivamente era quien decía ser, es decir, una persona autorizada para hacer esas ofertas, y segundo, porque debe tener, si estos son los audios de Estampa, imaginaos los Claro. que puede tener esta. Por ahí voy. O sea, yo no me creo que Leire Díez fuese tan tonta como para no haber grabado cosas, para no haber guardado documentos. Si todo el mundo grababa, además. Aquí sí, en el Partido Socialista, por lo visto, según te afilias, está en una grabadora. Es una cosa surrealista. Pero vamos a otra declaración de Dolcet, porque a lo mejor esto explica la historia. Porque Dolcet habla de un contacto directo entre Leire Díez y Pedro Sánchez. Hasta que sale en la imputación de Begoña, en mujer del presidente, en abril del año pasado. Y entonces Leire me llama y me dice, oye, Javier, yo claro, se monta ahí un revuelo en el partido y me dice, no estaban todos los audios de los espionajes al presidente. ¿Eh? Y dice, sí, y se los digo. Y entonces ella ya volvió allí a su casa y dijo, mira, hay todo esto, todo. Y entonces el presidente ya dijo que se limpie todo. O sea, limpiese, sin límite. Claro, supuestamente la frase se la dice Pedro Sánchez a Leire Díez. Límpiese sin límite. Es decir, tuvo que haber algún contacto. Que era lo obvio, ¿eh? Si es que desde el primer momento, en cuanto salió la información de la cloaca, empezamos todos a mirar y lo primero que nos encontramos era un repertorio en redes sociales de fotografías de ella con él, ella con Pachi López, ella con no sé quién. Había estado con todo el mundo del Partido Socialista. Y luego, cuando le chequeamos los intercambios de mensajes que tenían en redes sociales, muchos de los mensajes suyos se los retuiteaba Pedro Sánchez. Los de Pedro Sánchez tiene más sentido que los retuitee ella, porque era el líder del partido. Pero ¿qué hacía Pedro Sánchez con una relación básicamente directa en redes sociales con ella? Es decir, ella tenía contacto con él. Y aquí Pere Dolcet lo que dice es que la orden de limpiese todo se la da Pedro Sánchez a Leire Díez. Claro, posiblemente si ha existido esto, ella tiene guardados comprobantes, grabaciones de conversaciones con Pedro Sánchez. ¿Se atreve a moverse Pedro Sánchez? Ni un milímetro. Límpiese todo sin límite. Sí. La frase. El sin límite es terrible. Es mafioso. Porque de lo que Es estamos, mafioso. o sea, claro, de lo que estamos hablando es de lo que estamos hablando. Es decir, o sea, podéis hacer lo que sea. Es una cosa, es mafioso. No, es del estilo del Espropies, ¿eh? bolivariano. Sí. Y insisto, esto si lo coges de manera aislada, pues decir, es una fantasmada, esta tía es una friki, esto es... Pero es que está dentro de un contexto, y es un contexto que le da muchísima verosimilitud. Para empezar, porque el que sí que está ya fuera de toda duda, que era, digamos, el jefe directo de Leire Díez, es un señor que está en la cárcel, no es un santo... Y además un señor que está en la cárcel representado por un abogado que estaba vinculado también a la cloaca y era el secretario de organización del Partido Socialista, e iba en el Peugeot con Pedro Sánchez. Es que todo concuerda para darle mucha verosimilitud. Hasta el punto, si las frases textuales son así, si dijo sin límite, no lo sé. Pero que aquí había órdenes de arriba de todo,
En breve creo que está claro. al Peugeot lo vamos a tener que rebautizar como el mafiamóvil, porque Dios bendito lo que había ahí Y dentro. además, Pero cuando dijo- tú compartes eso con tres personajes, me refiero a Sánchez, como Koldo, Ábalos y Cerdán, es que es absolutamente increíble. ¿Qué iban a estar hablando en el Peugeot de las ganas que tenían de salvar el mundo, de lo preocupados que estaban por el cambio Sí, climático? de la criminalística marxista, seguro. Y del feminismo y tal. Venga, hombre, por favor. Lo sustancial Muy no rápido, que es- quiero poner otro fragmento que afecta a las famosas saunas y Un prostíbulos. segundo. Lo sustancial no es que Sánchez dijese o no exactamente Ya, sin claro. límite. Lo sustancial es que Leire lo entendió. Sí. O sea, fuese lo que le dijese, Leire sabía lo que quería decir. Que sí, que sí. Vamos a escuchar ese fragmento. Agárrense porque hablan de una especie de contraofensiva contra Sánchez por el tema de las saunas y los prostíbulos. Pedro Sánchez, desde el día que se convierte en secretario general, bueno, le llenan su casa y las saunas de micrófonos hasta arriba, documentación que no sabemos dónde está, pero bueno. Cuidado con esta afirmación, porque además me hace gracia que ahora, volviendo a escuchar estos audios, cuando uno de los dos dice algo y se queda callado, el otro lo complementa de forma perfectamente coordinada. Es decir, ninguno se está inventando una versión. Si es una versión que se le han dado averiada, se la han dado desde luego a los dos simultáneamente, porque los dos van, a lo largo de toda la conversación, se complementan perfectamente. ¿Lo sabía Bolaños o el presidente? Todos ambos, los dos, contestan a la vez. Este se queda un poco callado y Leire le dice, ¿y las saunas? Y otro dice, ¿y las saunas? Efectivamente. Claro, la versión que teníamos hasta ahora, que procede de un informe de Villarejo, cada uno que lo coja con la cautela que quiera, pero a mí me hace mucha gracia el Partido Socialista, porque coge los informes de Villarejo, ¿va contra la derecha? Me los creo, ¿van contra la izquierda? No me los Y creo. los de la UCO. Sí, sí. Bueno, Villarejo lo que vino a decir es que allí había grabaciones en las saunas y prostíbulos, cosa que parece que está certificada porque un montón de testigos han ratificado esa versión. A partir de ahí, Villarejo insinuó la posibilidad de que Pedro Sánchez hubiese utilizado la información de otros que acudían a las saunas y prostíbulos para chantajear, esta es la versión de Villarejo, y auparse en el partido. Bien, ahora sabemos que, según la versión de la cloaca, a partir del año 2017, en el que ya amarra definitivamente la Secretaría General, habría ocurrido al revés. Cosa que habrá gente que no se la crea. A mí me parece totalmente creíble. Es decir, la misma estructura de micrófonos, de grabaciones, de cámaras y tal que había, se da la vuelta. ¿Por qué? Pues porque hay otros que empiezan a pensar que lo mismo hay que tener controlado también a Pedro Sánchez. A eso es a lo que aluden Dolcet y Leire. Es decir, que a partir del 17, lo mismo con lo que grababa Sabiniano en sus saunas, pasa a ser objeto deseado por otros. ¿Lo podría haber seguido grabando la familia Gómez? Pues a lo mejor lo seguía grabando la familia Gómez. La cuestión es que, por lo visto, había un material que ellos consideraban extraviado, que afectaba ya no a otras personas, sino que podía afectar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez. Y a mí esto me huele mucho a la famosa pregunta que él nunca ha querido responder, de si el dinero de las saunas y prostíbulos financió sus primarias. A mí me huele a esto, Raúl. Totalmente. Vamos a ver, que Villarejo es cloaca no lo duda nadie. Entonces, y efectivamente esto ya lo anticipaba Villarejo hace muchos años. Vamos a ver, es que eso es muy fácil. El crowdfunding cubre todos los gastos. ¿De dónde procede el patrimonio de Pedro Sánchez y de su mujer? Yo creo que esa es una de las claves. El PP está insistiendo mucho en eso. Y deberían enfocar por ahí. Yo creo que deberían citar a Pedro Sánchez exclusivamente para hablar de la financiación de su campaña, sí. Bueno, vamos a ver todo lo que tenemos recopilado de esta historia, porque da para mucho. Vamos a hablar con Luis María Pardo, que de hecho está metido como acusación Justicia Europa en el caso Cloaca. Pero vamos con lo que tenemos hasta el momento. Bueno, los audios lo han estado escuchando, se los resumo muy rápido. Sánchez lo va a saber, la decisión final es de Sánchez, tu encuentro lo va a saber el ministro del presidente. Vamos, por resumírselo, Sánchez metido hasta el tuétano de la cloaca. Bien, este es un testimonio aislado, de eso nada, ahora se lo explicamos. Bien, la reunión en Ferraz del 25 de abril de 2024 se ratifica en los audios, se ha ratificado por una persona asistente y ese 25 de abril coge de nuevo oxígeno esa cloaca. ¿Por qué digo de nuevo oxígeno? Porque había tenido una fase previa de trabajo. En esa fase previa de trabajo se había dedicado, agárrense, lo digo por la coordinación con Santos Cerdán, a los trabajos necesarios para conseguir que los separatistas apoyasen a Pedro Sánchez. De nuevo vuelve a salir Pedro Sánchez. Ahora, el 25 de abril, efectivamente es el día después de que Pedro Sánchez por lo menos oficialice o les diga allí, a los de la camarilla más cercana, que se acaba de enterar de la imputación de Begoña Gómez. Es decir, que todo se relanza para proteger a Sánchez. Sánchez 1, Sánchez 2. Testimonios señalando a Sánchez, agárrense,
de Pere Dolcet, lo que acaban de escuchar, de hecho lo hizo previamente en una conversación cuando sacan las primeras informaciones en el Confidencial, los compañeros del Confidencial se ponen en contacto con él y Pere Dolcet les dijo literalmente que las órdenes las daba el de más arriba y que el de más arriba, y se lo dice tal cual, era el presidente del gobierno. Joaquín Parra, empresario que entrevistamos aquí, ¿qué dijo? Lo mismo, las órdenes las daba Pedro Sánchez. ¿Y qué dice Estampa? Es el autor, de hecho, de estas grabaciones, literalmente lo mismo. O sea que tenemos ya 3 testimonios de nuevo señalando a Pedro Sánchez. Menciones continuas al fiscal general. Cuidado con este factor. ¿Quién manda sobre el fiscal general? De hecho, es una de las cosas que pregunta en esos audios Estampa. Y él le dice, ¿el jefe es el ministro de Justicia o el presidente? El ministro de Justicia no nombra al fiscal general, lo nombra el presidente del gobierno. Yo entiendo que tuviera dudas, porque la forma de hablar de Leire, de Dolcet y tal, le pudieron generar dudas al fiscal Estampa, pero el jefe real, por encima del fiscal general, es uno, y es el presidente del gobierno. Bien, pues todas las menciones a la labor que tenía que realizar el fiscal general y a que el fiscal general obedecía órdenes, ¿de quién podían ser esas órdenes? Solamente podían ser de su jefe real. Bien, pues el jefe verdadero de Álvaro García Ortiz, como él mismo se encargó de decir, es Sánchez, es Pedro Sánchez. Ofrecimientos de favores de... Esto se lo hacían a todas las personas con las que hablaban para que les dieran información que pretendían utilizar para atacar al teniente coronel Balas, a la UCO de forma genérica, pretendían atacar también a algún policía, pretendían atacar a la juez Viedma, al juez Peinado, al juez Marchena, a todos ellos. Bien, pues de todos esos, al fiscal jefe anticorrupción, a Luzón, ofrecían favores de la Fiscalía, esto es imposible sin el beneplácito del gobierno, es decir, de Sánchez, favores de la policía, es imposible sin el beneplácito de Marlaska, es decir, de Sánchez, de la Abogacía del Estado, lo mismo, tiene que decirlo Sánchez, y por lo tanto toda la operativa solamente era posible si tenía conocimiento presidencia del gobierno, que es lo que están permanentemente diciendo Dolcet y Leire. ¿Por qué lo dicen? Porque era la única forma. Bien, pues si es la única forma, cobra credibilidad. Y atención, todo un esquema de protección de Sánchez. Los casos en los que pretendían proteger no eran casos de otras personas, no eran casos de otros partidos, no eran casos ni siquiera de Dolcet. Sí, claro que iban a darle algún premio a Dolcet, claro que pretendían darle algún premio a Grinda si hablaba, pero el objetivo final era acabar con el caso Begoña Gómez, acabar con el caso David Sánchez, acabar con el caso Koldo García Izaguirre, básicamente. Y cuidado, acabar con el filtrado de información sobre las saunas y prostíbulos. ¿Por qué? Porque también afecta a Pedro Sánchez. Vamos, en resumidas cuentas, que de todo lo que se hablaba era de ayudar a Pedro Sánchez por orden de Sánchez y con capacidades de Sánchez. Luis María Pardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí, escuchando atentamente. Un saludo a todos. Luis María, te cedo el copyright si vale para convencer al juez Zamarriego de que esto tiene todo el sentido y tiene que llegar hasta el final. ¿Cómo lo ves, Luis María? Con lo que ya tenemos, ¿esto va a relanzar diligencias? ¿Esto se va a poner calentito de cara a Pedro Sánchez? Hombre, yo pienso de que, como tú hubieras dicho, todo circula en torno a Pedro Sánchez. Las mismas conversaciones circulan en torno a Pedro Sánchez por lo que se intentaba hacer con la cloaca, ¿no? Aparte de los micrófonos en las saunas, o que le han llenado desde que era secretario general, la cabeza de Antonio Balas, la cabeza de Luzón, es decir, todo esto era una operación para proteger, por decirlo así, al soldado Sánchez, ¿no? Sería la película. Pero lo que pasa es que, claro, no teníamos conocimiento de los audios hasta que han salido publicados por los medios de comunicación. Y es que queda fuera de todo debate de que aquí lo que se intentaba proteger era al presidente del gobierno. Lo que ahora tenemos que ver es hasta qué pruebas se van a pedir en el juzgado y la continuación de las diligencias, ¿no? De momento, pues la imputación de Leire Díez, de Pérez Dolcet, de otro periodista y, en fin, vamos a ver qué sucede, porque la verdad es que es un caso muy serio, muy grave, porque es un caso que puede afectar, a decirlo de alguna manera, a esos poderes ocultos del Estado y vamos a ver qué pasa. ¿Qué diligencias se pueden solicitar a partir de ahora? ¿Quién podría ser la persona citada? Lo digo porque ahí se menciona a Bolaños, pero es aforado, se menciona a Pedro Sánchez, pero es aforado, se menciona al fiscal general, pero es aforado. Claro, claro. Sí, y a Santos Cerdán, porque si en una de las grabaciones se escucha decir soy la mano derecha de Santos Cerdán y viene a decir algo así que nunca va a aparecer, pues, a Santos Cerdán se le... Luis María, yo pienso que Santos Cerdán tiene que venir a declarar, claro. Exacto. ¿A Santos Cerdán se le podría citar? ¿Crees que va a ocurrir? Sí, se le puede citar y se puede tomar la diligencia de investigación perfectamente, él desde prisión con videoconferencia. Y, hombre, yo pienso que sería una de las más... lógicas, ¿no?
lógicas, ¿no? Porque, a ver, a Sánchez, pues no le vas a citar ahora, ya veremos en el futuro, pero desde luego a Santos Cerdán, que digamos que es el vehículo, en principio es el vehículo que nos han hecho creer. Yo tengo otra teoría y creo que en medio de Leire y Santos Cerdán hay algo más gordo de lo que nos hacen ver. Y es Algo el más nexo gordo. Sí, sí, mucho más gordo. Y es el nexo de unión entre Leire ¿Pero y te Santos refieres a Cerdán. una persona o a un capítulo, algo que ocurrió? No, yo me refiero a un grupo de personas que tiene que haber ahí. Ya, Mm. Sí. vale. Yo creo que hay un grupo de personas que son las que han hecho el enlace. Porque, a ver, Leire y Dolcet están haciendo un papel. Además, es un papel que, fíjate, en los últimos días se está exacerbando como para hacer pensar que, bueno, que esta señora, pues, ¿cómo iba a montar todo esto, no? Aparece ahí con Carlos Latre y todo parece un jolgorio, ¿no? Parece como algo irónico, sarcástico, cuando es sumamente grave, porque lo que había detrás era acabar o matar, como dicen ellos hipotéticamente, a determinados pues actuaciones de Oye, investigación, por ahí, ejemplo, Luis de la María, Guardia Civil. no es por darte ideas, que también, pero hay dos personas que parece que están sobrevolando, parece que se han trasladado al éter y que serían perfectamente citables. Son dos personas que estaban o están, una de ellas sigue estando en la cúpula del Partido Socialista, Juanfran Serrano y Jon Antolín. Estuvieron en la reunión del 25 de abril fundacional. No estaría de más que nos expliquen exactamente qué oyeron allá. Y Bueno, claro. estos no son aforados, ¿no? Que yo sepa. Yo creo que no son diputados. No lo Jon son, Antolín pero seguro, Juanfran Serrano claro. yo juraría que tampoco. Yo creo que de la declaración de Leire, bueno, y lo que ella pueda decir, porque no hay que olvidarse de que Ábalos Meco y Caldo García se han solicitado personarse como acusación particular, porque al parecer, por lo que he podido leer, lo que ha hecho el partido va en su contra. O sea, que aquí podemos llegar a un punto donde en ese procedimiento acabe desfilando pues desde Leire hasta el presidente del gobierno. Porque claro, si Leire el lunes dice, oiga, es que a mí me ordenaron por parte del partido hacer esto, pues nos vamos a quedar a cuadros todos. Luis María, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Igualmente, un saludo a todo el mundo. Bueno, hemos mencionado ya a Bolaños, ¿vale? Pero en la parte de programa que vamos a comenzar ahora nos vamos a centrar en él, por lo que decía Luis María Pardo. Evidentemente, citar a declarar a Pedro Sánchez le produce espasmos a mucha gente. Por desgracia es así. En caso de un juzgado ordinario directamente no puede, tendría que trasladar el caso a una instancia superior, ¿vale? Bolaños está aforado, pero Peinado, por ejemplo, ya ha rozado ese tema. Bueno, pues vamos a ver, porque a lo mejor resulta que donde hay que fijarse es en Bolaños. Bueno, pues sobre Bolaños, atención, porque vamos a analizar esa figura. Ya les hemos mostrado uno de los cortes, luego lo vamos a volver a escuchar, en el cual se señala directamente a Bolaños, ¿vale? Pero vamos a ver la actitud que tiene Leire en estos momentos. Leire Díez, en Telecinco, negando que tuviera nada que ver, agárrense, ¿eh? ¿Usted niega que dijera soy la persona que ha puesto el PSOE para estos asuntos? Por supuesto, nunca lo he dicho. Imagínate, si lo hubiese dicho alguna vez, ya estaría en luces de neón. Contestación que le daban a Rosa en Telecinco, ¿verdad? Vale, muy bien. Agárrense y vean lo que ella misma decía. Ella, no otra. Eres la mano derecha de Santos Cerdán. Sí. Y Santos Cerdán es el secretario de organización del partido. Sí. Pero soy una mano derecha que nunca va a aparecer en ningún nombre. Vale. Soy la mano derecha de Santos Cerdán, pero luego dice que no la ha puesto el Partido Socialista y que además nunca jamás lo ha dicho. Pero señora mía, si está grabada por todas partes. Yo de verdad que hay veces... Es que vamos a ver a cuento de que le iban a recibir fiscales, empresarios y demás, si fuese simplemente una periodista o una pequeña Nicolasa. Es solo el hecho de todas las reuniones que mantuvo con quien las mantuvo, que no son gentucilla, pues eso, son fiscales y tal, indica que tenía un respaldo, o sea, que era creíble que esta persona venía en representación de algo más que una simple periodista que quiere hacer un libro sobre corrupción. Es que no es creíble. ¿Es creíble que hubiese alguien en la estructura del gobierno? Ya sé que con 22 ministros, como hay aquí, o sea, hay algunos que es que no aparecen ni cuando se les llama para jugar al futbolín. Pero de los ministros de poder reales, ¿tiene sentido que alguno no lo supiera? Me estoy refiriendo al ministro de Interior, ministra de Defensa, lo digo porque afecta esto a Guardia Civil, afecta a Policía Nacional,
afecta evidentemente al ministro de Justicia, a Bolaños. ¿Tiene sentido que alguno no lo supiera? Yo creo que es totalmente imposible. Es decir, son imposibles muchas cosas. La primera, lo que decía Raúl, que esta mujer sin tener respaldo se reúna con todo el mundo, que esta mujer, si es una militante de base que está escribiendo un libro, resulta que renuncia a la militancia y le dé los documentos de ese libro a Santos Cerdá en una reunión en Ferraz. Una cosa loquísima. Luego, no tiene sentido, digamos, poniéndonos en el caso, digamos, que podrían intentar vender en algún momento, porque Santos Cerdá en total ya está en la cárcel, e intentar colgarle al muerto, es imposible que cualquier persona se crea que esto, Santos Cerdá, un secretario de organización, lo hace sin contar con la parte más mollar del gobierno, como bien dices, con ministros cuyos agentes de policía, cuyos fiscales, cuyos jueces se van a ver involucrados en todo esto. Y por último, a ver, es que, repito, las cosas que Leire estaba prometiendo solo pueden pasar por la parte más evidente de la parte más otra cosa. ¿Y por qué le graba Estampa? Quiero decir, ¿Estampa va grabando a todo el mundo? No lo sé. Ya. Quiero pensar que no. Y luego otra cosa, si tú pones en marcha una cloaca es ilegal. Si no están prevenidos determinados ministerios, lo que va a ocurrir es que te lo van a bloquear. Pero además cuando vean el intento de entrada, van a utilizar la policía, la Guardia Civil para bloquearla. Tú grabas para protegerte. Y claro. Si quieres protegerte es porque tienes algo que temer. Y de una simple periodista, una pequeña Nicolasa, no tienes nada que temer. Pues por si hubiese alguna duda, la propia Leire Díez, confesándolo en los audios. Esto es estrictamente confidencial, es una reunión que se queda aquí. Pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto. De todas las cosas que se estaban viendo, en las que después de ver toda la documentación que veía, yo veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las acciones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cosas que no me encajaban. O sea, Leire Díez es la que juzgaba. Dice, yo veía irregularidades en la Fiscalía Anticorrupción. O sea, usted por mucho que mire, o sea, que no pasa de la portada. Y esto no es una prueba, no quiero decir que con esto se demuestre nada, pero es que si se escucha la gente, las intervenciones de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado el miércoles en el juicio al fiscal general, cuando interrogaron a los agentes de la UCO, podrían decir más o menos lo mismo que dice la cloaca. Un intento constante de criminalizar y desprestigiar a los agentes de la UCO. Por lo tanto, el mensaje es el mismo. Hay un elemento en ese último audio, es que lo dice, y además es que dice la frase, yo soy la que ha puesto el PSOE. Que se que sí, se lo dice abiertamente. Pero incluso diría, o sea, el PSOE y el gobierno, si es que, decir, eso no lo dice ella. Pero y ella viajaban, quiero decir, también necesitaría un respaldo económico para... Tuvo que tener presupuesto, sí o sí, si duda. no es imposible. Además, a mí me cuesta mucho pensar que ofrecieran determinadas cosas a gente para que hablara y no ofrecieran la más básica, que es la que se ofrece siempre en primer lugar, que es la pasta. Ya me extrañaría que no hayan ofrecido pasta. Pero bueno, después de esto vamos a volver a escuchar ese audio en el cual señala efectivamente a Pedro Sánchez y a Bolaños, porque cobra más importancia. Si lo sabe Álvaro, ya sabes que lo va a saber más gente. Sí, da igual, si yo no tengo ningún problema con saberlo. Es más, lo va a saber el jefe de Álvaro. Fíjate tú qué problema. De hecho, lo vas a ver antes. El jefe de Álvaro, ¿te refieres al ministro o al presidente? A todo Sí, que está yo aquí, lo sabe Santos Cerdá, lo sabe el ministro de Justicia, lo sabe. Es que no tienen dudas, lo sabrá. Bueno, déjenme que le repasemos todas las personas que ya han salido manchadas. Evidentemente no digo imputadas, evidentemente no digo que tengan que formar parte obligatoriamente de la cloaca, pero están manchadas por esos audios y por todas las menciones de cargos que se han hecho. En primer lugar, y evidentemente, Leire Díez, manchada hasta el tuétano. ¿Por qué? Pues porque era el factor clarísimo, el factor o la cúpula, o formaba parte desde luego de esa comandancia de la cloaca. ¿Quién más? Javier Pérez Dolcet. Son los dos que intervienen en todas las grabaciones. Cuando hablan con Hamlin están los dos, cuando hablan con Estampa están los dos, cuando van a hablar con Joaquín Parra, creo que con Joaquín Parra estaba exclusivamente Dolcet en unas ocasiones, pero en otras también estaba Leire. Es decir, ellos dos eran la parte actuante clarísimamente, la parte más activa de esa cloaca. Bien, ¿quién más aparece? Aparece de refilón Jacobo Teijelo. ¿Quién es Jacobo Teijelo? En algunas de las reuniones estuvo y era un abogado, o es un abogado, que tenía clarísimas conexiones con ellos. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Pues casualmente es el abogado
de Santos Cerdán. Curioso, ¿verdad? ¿Lo era cuando lo mandan a prisión preventiva? No. Lo es 24 horas después. De hecho, se planta y la primera visita que recibe Santos Cerdán en Soto del Real es precisamente la de Jacobo Teijelo. Al día siguiente, de una asociada suya o de una abogada suya, de su despacho. Y acto seguido comunican que Jacobo Teijelo y su despacho han entrado en la defensa de Santos Cerdán. Santos Cerdán, evidentemente hasta el tuétano lo han escuchado, supuestamente era el jefe justo por encima de Leire Diez y Javier Pérez Dolcet. Vale. ¿Quién más aparece? Sáenz de Tejada. ¿Quién es Sáenz de Tejada? Aquí aparece Togado. Quítenle la toga. Ha sido expulsado de la profesión judicial, de juez. ¿Por qué? Porque esta persona fue condenado y ratificado en sentencia firme por el Tribunal Supremo por maltrato psicológico a su pareja. ¿Qué era lo que ocurría? Que su pareja, su expareja, era amiga de la juez Viedma. Y como algo debió colaborar la juez Viedma para ayudar a esa persona, a esa mujer, pues Sáenz de Tejada se la tiene jurada. ¿Qué ha hecho Sáenz de Tejada? Pues Sáenz de Tejada lo que hizo fue ponerse en contacto o la cloaca con él o él con la cloaca y pasar información para intentar acabar con la juez Viedma. ¿Por qué? Porque de esa manera paraban el caso de David Sánchez. Obvio, ¿verdad? Venga, pasamos a la siguiente fila. Dolores Delgado, ¿se acuerdan? Ministra de Justicia, después fiscal general, pues también aparece ella manchada. La mencionan 500 veces. 500 veces. De hecho, ni siquiera la llaman Dolores, la llaman Lola. Tenían una confianza, por lo visto, todos con ella, de muchísimo cuidado. Pues fue la fiscal general previa, ¿vale? Venga, más. Baltasar Garzón. En las mismas conversaciones, por cierto, para el que no lo sepa, son pareja, aparece mencionado también Baltasar Garzón. De hecho, en esos audios se habla de que Baltasar Garzón mantiene negocios extraños, negocios con Villarejo. Negocios que le iban, no me acuerdo qué decían, si de puñeterísima madre o algo así decían. Bien, Baltasar Garzón. Félix Bolaños, lo que les estábamos comentando, claro que aparece mencionado, directamente diciendo que estaba al corriente, al cabo de la calle, de todas las conversaciones que se mantenían. Había una charla con Estampa, se enteraba. Había tal, se enteraba. Y aparece, por supuesto, Pedro Sánchez. Aquí se nos ha olvidado meter, de hecho se me ha olvidado meterlo a mí, lo metemos aquí, al fiscal general. Porque todo lo que están diciendo, todo por narices tiene que pasar por el fiscal general. De hecho, se habla de Álvaro García Ortiz y de sus jefes, que ahí es donde se pregunta y dicen Félix Bolaños o Pedro Sánchez. Por tanto, aparecen todos los que ven aquí, más el fiscal general. Bueno, pues en esas estamos, no son pocos. En concreto, 9 aquí, más el fiscal general, 10 personas vinculadas. Hay un audio respecto a Baltasar Garzón que a mí me parece súper interesante por el personaje, obviamente, en el que dice lo de los negocios de puñetera madre y dice... De puñetera o de puñeterísima, ¿verdad? Puñetera, puñeterísima. Y dice que ha hecho cosas ilegales siendo juez y después. Y después. Lo dicen ellos, por si hay alguna querella por ahí bailando, nosotros solo reproducimos tal. Y a mí eso me parece, me pareció muy, muy, muy llamativo. Y lo peor de todo, que al final, en estas cosas, y eso es un elemento también de la apreciación judicial de las cosas, es decir, todo esto es una historia que es coherente. Que eso es una cosa que... coherente y de una gravedad brutal. No, no, también. A mí pero es la parte, o sea... Pero lo que quiero decir, Carlos, es que todas las cosas que vamos sabiendo concuerdan. No hay nada que salga, oye, y esto no es posible. No, no, no. Todo esto nos da un relato que es coherente y que es creíble. Y eso es también un elemento de decisión judicial, es decir, muchas de las cosas se basan efectivamente en que haya ese relato de los hechos, digamos, que se pueda hilar todo lo que ha ocurrido en un relato que, como en este caso, vemos que es coherente, que realmente son delincuentes y recurren a delincuentes y lo que plantean son pues delitos. Ahora mismo, Raúl... Coherente con lo que comentábamos antes, que hay cierta línea de continuidad entre las cloacas. Ahí falta el fiscal general, amadrinado por Lola Delgado, y yo también incluiría a Villarejo, porque recordad otras grabaciones también de cloacas, creo que era un restaurante que se llama Briancho, en el que están Dolores de Delgado y Baltasar Garzón, y ahí ya se habla de micrófonos, de grabaciones, de sexo con menores, de grabaciones en el ámbito sexual. Y varios años después nos encontramos en esto. Entonces, evidentemente, hay una línea de continuidad cloaquil. Las cloacas pues se van vendiendo o se van renovando de hecho, y trabajando. Efectivamente, gran parte del material que ellos aportan para la defensa de Pedro Sánchez, porque tenían miedo de un ataque externo judicial y tenían miedo de un ataque externo nada judicial, que era de la propia gente del Partido Socialista que se hubiese cansado de Pedro Sánchez o considerasen que con las imputaciones de su mujer, de su hermano, etcétera, de sus secretarios generales,
que pasaba a ser una persona que se había convertido en un lastre y que convenía quitarlo. La información que obtienen para defenderle, para saber de qué va y para aislarla, es precisamente la información de Villarejo, de las saunas y de los prostíbulos. O sea, que es que las conexiones de la cloaca son todas ultramafiosas. Decía Dolores Delgado, información vaginal, éxito asegurado. Sí. Pues. Bueno, amén de todo esto, a mí hay una cosa que me preocupa, porque yo creo que más allá de lo que sepamos ya, está lo que hasta este momento ya hemos descubierto. Y lo que es evidente es que una cloaca de este estilo, que consiguió atraer la atención de un Estampa, de un Grinda, con los que mantuvieron contactos, tenía que tener avales. O sea, Estampa y Grinda, Grinda sigue siendo fiscal anticorrupción, Estampa lo ha sido. No hablamos de gente indocumentada, hablamos de gente con una formación muy elevada, hablamos de gente con unas vías de información muy potentes y con contactos muy potentes. Nunca, jamás se hubiesen reunido con una tal Leire Díez si no hubiesen podido avalar, oye, que sí que tiene contactos directos. Bueno, los contactos directos los han descrito ellos, Santos Cerdán, Bolaños y Sánchez. Simplemente con lo que tenemos, a mí me parece ya de una gravedad brutal. Claro, no solo reunirse, grabarlos además. Exacto. O sea, estamos hablando de que Presidencia del Gobierno puede haber lanzado una cloaca para acabar con los sistemas de control democráticos que son los jueces. Jueces, fiscales anticorrupción, Guardia Civil. Es decir, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad, ¿eh? Fijaros que lo que pregunta el fiscal Estampa no es si hay una conexión, sino si esa conexión va a ser efectiva. Esto lo va a saber. Es decir, no es tú quién eres, de dónde vienes, no. Él ya da, por supuesto, que viene de ahí. Lo que pregunta hay otro es momento en el que ratifica eso mismo, porque dice, si le dais una orden, él lo cumple y se refiere a Álvaro García Ortiz. Y le dice Leire Díez, por supuesto, claro que sí. Y él mismo responde, Estampa, y dice, no, que no lo pongo en duda, que no pongo en duda que si le dais una orden la cumple. A Álvaro García Ortiz. Pero bueno, yo entiendo que hay bastante coherencia en todo. Con la manera de hacer política de Pedro Sánchez. Es un señor que se atreve a ir al Parlamento a decir que le da igual no tener mayoría parlamentaria, no ha perdido la legitimidad, que amenaza diciendo que como él se vaya al gobierno se va a quebrar la paz social, es decir, van a arder las calles, que está en una deriva autoritaria, que este tipo de gobernantes, lo lógico, lo coherente es que tengan cloacas y todo tipo de instrumentos para eliminar a todo adversario. Ha forzado todas las instituciones que ha podido forzar hasta el límite, cuando ha podido las ha roto. Es decir, eso no es lo que te demuestra, es que es un tipo sin escrúpulos. Y aparte de eso, había otros en el PSOE, y el caso de Santos Cerdán, que es que estaban delinquiendo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar y volvemos enseguida. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, hoy ponemos el foco en Estados Unidos para analizar la última hora económica y las claves macro que están llegando desde el país norteamericano. Para ello nos acompaña Joan Bonet, director de estrategia de mercados de Bancamar. Joan, muy buenas. La administración norteamericana ha conseguido al fin revertir el cierre de gobierno. ¿Hasta qué punto ha impactado en la economía toda esta situación y cuáles son las consecuencias de haber sufrido el cierre de gobierno más largo de la historia? Hola, Carlos. Pues el impacto sin duda es importante porque este cierre se ha prolongado nada menos que 43 días, que son casi 10 días más que el cierre que ocurrió en el primer mandato de Trump, que a su vez en aquel momento fue el más largo de la historia. En cierres del gobierno anteriores lo que ha quedado probado es que el impacto sobre el PIB oscila entre 1 y 2 décimas a la semana y que una vez reabre el gobierno y los funcionarios regresan al trabajo, pues se recupera prácticamente la totalidad del crecimiento perdido. Y esto pues, es lo que esperamos que va a ocurrir ahora con el regreso de los funcionarios, que por cierto el 100% va a ser readmitido y van a recuperar los salarios no cobrados. A pesar de lo que se ha extendido el cierre, lo que también es importante es que se ha llegado a un acuerdo ahora, cuando la situación se empezaba a poner seria, afectaba a los controladores aéreos y los vuelos habían comenzado a caer, y sobre todo a 2 semanas de Acción de Gracias, Black Friday, porque es un periodo que es muy importante para el consumo y si el cierre se hubiera prolongado, pues el daño hubiera sido muchísimo más grande. Y luego hay una segunda gran consecuencia, que es que por fin vamos a tener datos oficiales de la economía, porque a lo largo del último mes pues nos las hemos tenido que apañar con datos privados, que hay que decir que se han mantenido relativamente fuertes. Por ejemplo, uno de los indicadores de consumo que seguimos desde Bancamar es la asistencia a los espectáculos de Broadway, ¿no? Que continúa siendo pues, bastante fuerte y se mantiene incluso por encima de los últimos 3 años, ¿no? También las reservas a restaurantes, que tiene aumentos pues de prácticamente el 10%, ¿no? Frente al año pasado. Por tanto, bueno, pues esperamos que en las próximas semanas se anuncie un calendario
para la publicación de datos atrasados y si bien hay cifras que posiblemente pues, no se van a llegar a publicar nunca, tal y como decía ayer la Casa Blanca, pues esto no es un problema de falta de ganas, sino de que como en su momento no se han hecho encuestas, pues ahora no tiene sentido hacerlas. Joan, ¿en qué situación se encuentra el mercado laboral? Porque sin duda es uno de los pilares fundamentales de la economía. Pues en los últimos meses ha habido importantes revisiones a la baja del mercado laboral. Sin duda han tenido mucha importancia los aranceles y luego el efecto del DOGE, del Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk, ¿no? Sobre todo en la primera parte del año. Por no hablar además ahora del cierre del gobierno, ¿no? Nuestra visión es que el mercado se va a continuar enfriando, pero que va a ser poco a poco. No hay que asustarse cuando en unos días pues, veamos las cifras oficiales de empleo y cómo recogen ese efecto del despido temporal de 650.000 funcionarios no esenciales que ha causado el cierre del gobierno. Esto es casi medio punto más en la tasa de paro, que temporalmente va a pasar del 4,3 al 4,7. Pero esto, digamos, se volverá a normalizar una vez se refleje el efecto de la reincorporación que ya sabemos que se va a producir, ¿no? Por tanto, nuestra visión es que del millón de empleos que este año se ha reducido en Estados Unidos, que es un 65% más que el año pasado, 2/3 son por el sector público y bueno, pues si bien esto impacta en la economía, no va a ser pues muy importante para el sector privado, que continúa aguantando bastante bien, ¿no? Y por tanto, vamos a un ciclo de mercado laboral más flojo y de contratación más floja y con pocos despidos, ¿no? Trump sigue presionando al presidente de la Reserva Federal para que recorte los tipos de interés. ¿Qué expectativas tenéis sobre la política monetaria y sus posibles efectos? Y respecto al tema de Trump y la Fed, bueno, pues es que nos parece tremendo, ¿no? Hace casi 50 años, Milton Friedman lo que alertaba es de que los bancos centrales pues no pueden ser como un tonto en la ducha. ¿Saben lo que hacen los tontos cuando se duchan? Pues regulan con precipitación el flujo de agua, ¿no? Y pasan tan rápido del frío al calor que al final se terminan quemando y enfriando constantemente, ¿no? En otras palabras, la política monetaria de los bancos centrales no debe ser agresiva ni reactiva. Lo que debe ser es ordenada y previsible, que es todo lo contrario de lo que Trump pretende, ¿no? Y la Reserva Federal hace pocos días pues ha anunciado que va a poner fin a la política de reducción de balance que venía implementando desde hace 3 años. Ha pasado bastante desapercibido, pero es importantísimo, tanto más que la velocidad con la que los tipos suben o bajen, ¿no? Y básicamente lo que nos han dicho es que van a dejar de retirar 40.000 millones de dólares al mes, que son casi medio billón de dólares al año. En otras palabras, es menos madera que retiran del sistema y un soporte para la economía que también se va a ver beneficiada por los recortes de tipos que van a ser lentos y que desde Banca Mark esperamos 3 hasta diciembre del año que viene, es decir, 25 puntos básicos por cada 3 reuniones. Bueno, pues déjame que te haga una última en este contexto, por aclararlo. ¿Cuál es la visión sobre el mercado de renta variable? ¿Va a seguir subiendo? Pues nuestra visión es constructiva. Por más que después de tanta revalorización acumulada, pues estemos comiendo parte de la rentabilidad del año que viene y además, bueno, pues que puede haber un cierto mal de altura que termine desembocando en algún momento en un cierto movimiento de consolidación normal, corto y temporal. A nosotros lo que nos parece básicamente es que la renta variable pues se va a ver favorecida por la reducción en las tensiones arancelarias que venimos defendiendo desde hace meses, por la política monetaria de la Reserva Federal, que va a ser menos restrictiva, como acabábamos de comentar, por el fuerte crecimiento de los resultados empresariales, que claramente están sorprendiendo y están siendo muy fuertes. Y luego, además, pues hay un cuarto vector, que es la estacionalidad, que en los finales de año pues suele jugar a favor, suele ser positiva, sobre todo en noviembre y en diciembre. Y además la estadística lo que demuestra es que lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Históricamente, cuando el S&P 500 ha subido más de un 15% entre enero y octubre, pues luego en noviembre y diciembre suele seguir sumando más puntos. Por tanto, hay que decir que hay que continuar moderadamente optimista. Pues Joan, muchísimas gracias a Banca Mark, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Banca Mark, nuestra solvencia, su tranquilidad, ha patrocinado este espacio.
Bueno, pues Carmelo, ponme el chimpún a esta historia. Yo tengo la sensación de que la investigación va a continuar porque los primeros informes y las aportaciones de pruebas son muy contundentes y porque la cadena es larguísima de cargos, potencialmente implicados. Dos cosas, digamos, que creo que tienen que quedarse en la cabeza de todos. La primera, que efectivamente estamos viendo cómo todas las pruebas apuntan a que el Partido Socialista, lo más alto del Partido Socialista y lo más alto del Gobierno, montaron una red para cometer delitos y a partir de esos delitos conseguir doblegar instituciones judiciales, instituciones de todo tipo. Y la segunda, lo hemos dicho muchas veces aquí, una cosa es lo que se demuestra en un juzgado y hay pruebas sólidas y se ve, como suele decirse, la pistola humeante, y otra cosa es las responsabilidades políticas que se deriven de los hechos, y son completamente distintas, no tienen por qué ir a la par. Y como hemos dicho al principio, si aquí no hay una querella del PSOE diciendo que yo a esta señora no la conozco de nada, no venía de mi parte, me está difamando, hombre, pues lo que hay es pues lo que estamos viendo todos. Al fiscal general ya se le está juzgando por una operación propia de una cloaca. Totalmente. O sea, no, el comportamiento lo lleva en el ADN. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Nos vamos con Beatriz García, que vamos a hablar de un combinado. Vivienda, posibilidad de acceder a vivienda, complicado, ¿verdad? Vale, ¿qué pasa? Pues que evidentemente la población española está creciendo mucho. A más demanda, más precios. Bueno, Bea García, vamos a dar una explicación más creíble, esto es fácil, que la del Gobierno en materia de vivienda, pero vamos a dar la explicación real. O sea, estos señores están boicoteando la construcción en un momento en el que la población española no hace más que crecer, crecer y crecer. Pues si la población española crece y tú bloqueas la construcción, para mucha más gente, muchas menos viviendas. Pues el precio disparado, es muy básico. Efectivamente, ¿y por qué está creciendo tanto la población en España? O sea, vertiginosamente. Nunca antes había habido tanta gente en nuestro país. Ya saben que, bueno, pues no es porque la tasa de natalidad esté subiendo. No, parece que no. Esa no es la razón es la inmigración. Cada vez hay más inmigrantes, son los que están presionando al alza los datos de población, y esto, bueno, pues tiene luces y sombras. Luces, que si entran en el mercado laboral, pues estupendamente, fenomenal, más riqueza para el país, pero también tienen las sombras de que consumen recursos públicos y consumen bienes que, como dice Carlos, en el caso de la vivienda, bienes que son, en el caso de España, son bienes escasos. Vamos a ver los datos. ¿Cuánta gente? También es verdad que son bienes escasos porque el Gobierno ha decidido que fueran bienes Justamente, escasos. sí, no tendrían por qué serlo. Anda que no tenemos suelo, ¿eh? Exacto, hueco hay de sobra. Pero bueno, la intención política es la contraria. 49,4 ya los hemos superado millones de personas en España. Este es el último dato que da el INE. Vemos aquí hombres, mujeres, hay más mujeres que hombres, no sé si esto lo sabían. Y en el caso de extranjeros, pues más de 7,1 millones de extranjeros en España. En la tablita se ve muy bien que es la variación anual, pues donde sube más, en la parte de los extranjeros. Y esto no va a hacer más que incrementarse si sigue la tendencia. Vamos a ver la comparativa de esos 49,4 millones, vamos a ver y a compararlos en la siguiente tabla con diferentes periodos. Vamos aquí. Personas respecto al segundo trimestre del año. Es que estamos en 2025, pues tenemos más de 105.000 personas más ya en España. Nos vamos, lo comparamos con hace un año, vamos a ir un poquito a poco, pues es que vamos casi 500.000 personas, o sea, más de 400.000 personas en España. Esto está medido desde ahora hasta el anterior noviembre, o sea, 12 meses. Justamente, o sea, un año entero. Un año redondo. Vamos, lo comparamos con el año 2022. A medio millón por año. A medio millón por año, es realmente preocupante, esto es tremendo, o sea, es un efecto que ya lo estamos notando en uno de los bienes que ahora mismo más necesita la gente, que es la vivienda, y que más empeñan los políticos en que no lo tengamos. 1,5 millones de personas comparado en 2022, pues como dice Carlos, a medio millón por año, y esto tiene un efecto que se está notando en otro dato que da el INE, en el número de hogares. Hemos superado ya en el último mes los 19,6 millones de hogares en España. Estamos hablando de 650.000 más que hace 3 años. El número de hogares, evidentemente necesitamos casas, no es que no haya hueco en España, es que no hay techo. Un hogar en necesita España. una casa. Efectivamente. O sea, es verdad que el resto, si tienes una parte que va por nacimiento, pues se te puede quedar en otras casas, hasta que se emancipen, por supuesto. Pero a partir de ahí, la medición de hogares no engaña. Es decir, necesitaríamos como poco 655.000 hogares
unidades adicionales. Solamente por esta vía, repito, por la vía de los que se van emancipando de generaciones anteriores se te suman. Por eso, en estos momentos necesitamos, el Banco de España que está hablando de más de 1 millón, ¿no? De está necesidad de hablando, vivienda. sí, más o menos, o está abriendo diferentes periodos y también de cara al futuro, porque claro, las casas hay que empezar a construirlas ya, es que ya vamos tarde. ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo Pedro Sánchez? En los últimos días ha dado varias ideas, que son básicamente, bueno, pues lo contrario de lo que hay que hacer. Más impuestos, le echa la culpa al turismo, que estamos viendo los datos de migración, que ese es el problema, no es el turismo. O sea, el turismo viene aquí 2 días, esa casa está ahora mismo buscando una persona que viva en ella y entonces su dueño le va a pedir pues un mayor precio, lógicamente. Pero es que además es ridículo, o sea, la casa turística, ¿que hay casa que se está camuflando como turística? Sí, porque la gente quiere, no, porque han puesto una normativa, si es casa régimen vivienda, en la cual si se te mete un ocupa no lo sacas, vale, pues entonces la gente se esconde en otro tipo de modalidades, pero lo que hay ahí es poquísimo y la casa turística te está permitiendo una recaudación y unos ingresos con los que pagas el resto del estado del bienestar, o sea, es que es ridículo, el problema evidentemente no está ahí, el problema está en la construcción, hay que construir más viviendas, punto, es muy básico, de verdad. Pues Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, vamos, de construir nada, él a lo suyo, Sí, esto es más juzguen de ustedes destruir, mismos. Nuevas regulaciones a nivel europeo que permitan a los Estados miembros actuar en zonas tensionadas por el alza de la vivienda, también por la tensión turística. Que se prohíba la compraventa especulativa de vivienda y, ¿por qué no?, la venta a fondos buitres de vivienda protegida, tal y como estamos proponiendo desde el Gobierno de España. Ni una medida tendente a construir, ni una. Ni una. O sea, si tienes, desde que llegó este señor hasta ahora, creo que son 2 millones de personas, ¿verdad?, los que tenemos. Sí. En la última etapa se ha acelerado, por tanto, prepárense. Ahora vamos a 500.000 por año, cuando él llegó no íbamos a 500.000 por año. Pero en el acumulado, 2 millones de personas más. Vamos a ver, señor Sánchez, exactamente 2 millones de personas más, ¿dónde las mete usted? No sé, en un arcón, en un armario, en un trastero, ¿dónde los mete? Habrá que meterlos en casas. Pues si hay 2 millones de personas más, tendrá que haber más vivienda, por narices. Es muy básico, de verdad, el tema. Pues y además, la parte de prohibir esto que llaman vivienda especulativa, Bueno, a mí me eso es de parece, coña. me parece peligrosísima. Es al estilo, Pero bueno, aparte Lenin, Stalin estarían Sí, orgullosos. sí, pero el razonamiento es que es netamente socialista. Vamos a ver, si es especulativa, ¿qué buscas? El beneficio, más beneficio. Si buscas beneficio, ¿qué haces? ¿Cuándo la compras? ¿La cierras o la pones en alquiler? Pues si te la ponen en alquiler, ¿cuál es el problema? Que para ellos, o sea, todo lo que es sano es un problema, Sí, todo sí, lo que es sí. insano es maravilla. Y que te digan que no puedes comprar un bien y no lo puedes usar para lo que tú consideres oportuno. Es como si te dicen, no puedes usar la leche para hacer batidos, no puedes usar el trigo para hacer cerveza, pero bueno, ¿esto qué es? Solo lo puedes usar para hacer pan. O sea, estaríamos todos escandalizados. Pues es que es el mismo ejemplo de decir que yo, como tengo una casa, no me puedo comprar otra y no la puedo poner en alquiler y ganar dinero. Pero O sea, es una completa locura. Pero ellos, según Aldama, utilizaban los pisos para pisos de señoritas. Sí, o sea, negocios... Eso se puede, sí, sí, pero eso- vivir no. Eso se puede. Y ganar además- dinero alquilándolo tampoco. Malo, 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 malo. Pero Yo- bueno, luego analizas Estamos el locos, ¿eh? patrimonio de los socialistas y los diputados y tienen todos casas y más de 3 y más de 4 y más de 5, bueno, en fin, incoherentes ya saben que son un rato. ¿Por qué no tenemos España ahora mismo llena de grúas? Necesitamos casas, o sea, tendríamos que ir andando por la calle y tropezarnos con una grúa. Encima sería empleo, ¿eh? Exacto, querríamos, mira qué vistas, pues es que no puedo ver las vistas porque está Madrid lleno de grúas, está Cataluña lleno de grúas, pues no, no está pasando. ¿Por qué no están lanzadas las constructoras a construir aquí? Porque es lentísimo, porque no ganan dinero, porque no es carísimo. rentable. Hemos puesto aquí, bueno, pues los principales problemas, aparte de que no se está construyendo nada, pero ¿por qué no construyen las constructoras? Es porque los políticos no los dejan. Políticos frenan la construcción, el gobierno el primero. Presidentes autonómicos, alcaldes, todo el mundo pone trabas a que las empresas levanten casas, levanten viviendas, es una locura. Y bueno, esto ha sido un informe que ha sacado hace unos días BVA, ha hablado con las constructoras, les ha preguntado, ¿y ustedes por qué en España no están todo el día llamando para construir? Pues dicen, es que no ganamos dinero, es que es lentísimo. Trámites para convertir un terreno en edificable son largos, costosos, inciertos. Es que a lo mejor inicias el trámite, se te va, lo hemos visto con un montón de proyectos, 10 años y sigo sin construir. Y yo ya he pedido un crédito, yo ya he invertido, yo ya he modificado mi negocio para este proyecto y los políticos no me dejan. Compleja cadena de autorizaciones entre administraciones. Pues eso, que ninguna de las administraciones... Exactamente, todo el mundo quiere hacerlo rentable, todo el mundo quiere ponerse un pin y decirte, oye, que hay que construir mucha vivienda social en esta edificación privada que quieres hacer. Te obligan a ceder parte de tu terreno y de tu construcción a vivienda social.
Entonces, ¿qué pasa? Un 40%. Sí, sí. O sea, del total, un 40% lo tienes que dedicar a vivienda social, que tienen el precio fijado, tasado. Si no tienes rentabilidad, te aguantas. Bueno, ya, pero si no tengo rentabilidad como constructora, quiebro. Es que tengo el interés de no quebrar. Bien, ¿cuál es el remedio que te queda o la salida que te queda? Recargarlo en el resto de vivienda libre. Eso es. Si lo recargas en el resto de vivienda libre, ¿qué ocurre? Que se dispara. Si se dispara y no te la pueden comprar, ¿qué ocurre? Que no puedes hacer ni esta ni la social. Ya está. O sea, fin de la historia. Bueno, pues la gran medida, de hecho, estaba antes en el 30 y lo han subido al 40. O sea, no tienen fin. En breve dirán que es el 80%, ¿qué más da? Si ya han conseguido que las constructoras no construyan. Entonces, España Claro. pues es un terreno hostil para la construcción. Cada retraso pues aumentan los costes, pone en peligro la viabilidad de los proyectos. Los bancos, ¿qué pasa? Pues que son reticentes a proyectos que no sabes si van a salir adelante. O sea, te lo pueden bloquear durante años. Es que tú llamas a la puerta si eres una constructora media, pequeña, si eres una grande, igual el banco se fía de ti. Pero si eres una pequeña constructora, el banco te dice que no. Porque sabe que este proyecto lo va a parar un político, lo va a parar el ecologista de turno, que es que luego también tenemos asociaciones de vecinos que tampoco quieren viviendas, que dicen que si le molestan los ruidos, que si molestas a los pájaros, que si has acabado con la rama de no sé qué y es que es una fauna o una flora autóctona que hay que conservar, y así con esta serie de trabas, pues así el banco te dice, mira, yo de verdad te doy el crédito para otra cosa, pero para construir casas en España no. ¿Más cosa? Bueno, pues más riesgo con menores margen, no tienes márgenes de beneficio. Y hay un datillo, un par de gráficos que vamos a ver de BBVA que son realmente esclarecedores y demoledores. Gráfico 1, rentabilidad por sectores de actividad en España. O sea, el sector de la construcción es el que menos rentabilidad tiene de todos los sectores que hay en la parte del beneficio por recursos propios, que eso es el ROE. Esta parte que tenemos aquí de azul es la rentabilidad de la construcción, y aquí no se ve muy bien, pero toda la rentabilidad del resto de sectores está por arriba de la rentabilidad. Sí, esta es la época del pinchazo, de la burbuja inmobiliaria, y luego, después de salir del pinchazo, se queda por debajo del propio techo potencial que tenía, que debería haber crecido con la economía, y se ha quedado prácticamente estabilizado, no avanza. Sí, y ahí, bueno, pues rentabilidad del sector de la construcción, la parte azul es España, Alemania y Francia. ¿Sector de la construcción en Francia? Bueno, pues es muchísimo más rentable. El de España, pues lo mismo que ocurre en este gráfico, en la época de la burbuja, bien, las empresas podían sacar un beneficio. En la época ya que nos ponemos, ya acabamos con el socialismo más absoluto, pues es que no se puede sacar beneficio. Y vamos, cualquier producto, o sea, para que un producto lo tenga la población y sea de calidad, tiene que ser y lo tiene que proveer una empresa privada que gane dinero. Si no ganas dinero, ¿qué vas a ofrecer? Pues productos de una calidad ínfima y productos que van a desaparecer. Si no gano dinero, ese producto no lo va a fabricar nadie, en el caso de las viviendas, pues las constructoras, y esto es lo que tenemos. Te digo una cosa, aquí nos hemos puesto muy campanudos todos, con mi casa tiene que tener todo aislantes, tiene que tener paneles solares, todo tiene que estar certificado, el certificado de eficiencia energética, todo, muy bien. Eso significa que un piso que te podría salir por este precio, clean. La inmensa mayoría de viviendas donde vive la gente ahora no podrían ser vendidas como nuevas, porque no cumplirían los requisitos nuevos. Bueno, pues si la gente está viviendo y está viviendo bien, será porque tampoco pasa nada. Entonces me parece de maravilla que ustedes pongan determinados incentivos para que tengan todas esas cosas. Incentivos que tienen que ser rebajas de costes, rebajas fiscales, para que la gente los ponga. Pero si lo ponen como impedimentos, lo que hacen es que el precio de la vivienda se va encareciendo. Entonces sí, la vivienda habrá salido chulísima, súper verde, guay, molongui terondi, vale, de maravilla. No hay hijo madre que la pague. Entonces, ¿para qué queremos una vivienda súper chachi, woke total, en la que no puede vivir nadie? ¿Por qué no la puede pagar? Bueno, pues en ese tipo de majaderías estamos. Sí, el gobierno está entretenido en eso. Mientras tanto, la gente, bueno, es que no hay más que entrar en un portal para alquilar o comprar una vivienda y ver cómo están los precios. O sea, el desastre es absoluto y de cara al futuro esto no pinta que se vaya a solucionar si siguen por esta línea. Pero Sánchez en Moncloa no tiene problema de vivienda, ¿no? No, claro, él está tan a ahí gusto. Bien. En las viviendas espacio. Bien, aíslan sí, bien, ¿no? Hace así, se cierra perfectamente. Perfecto. Dios bendito. Mientras él esté a gusto, los demás nos aguantamos. Los demás pagando impuestos. Bueno, ya saben, a levantar España.